Muy bien, converso con don René Chichi Fong. Le agradezco muchísimo, don Chichi, por atendernos. Lo escuchamos en la red. Ricardo Gutiérrez lo entrevistó y me dejó un montón de preguntas para hacerle. Le agradezco que me haya atendido. Gracias, don Carlos. Bueno, es una oportunidad enorme el poder más o menos visibilizar un poquito ese norte amazónico que se lo ve muy bonito en el mapa, Sí. pero en la realidad estamos absolutamente fuera del contexto nacional, incluso del contexto jurídico. También es así que nuestra actividad que nos da vida es ilegal. A ver, explíqueme eso primero. Eso es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué es ilegal? Porque hasta ahora tenemos una norma que nos permita regularnos con ella y que nos dé los parámetros cómo debemos hacer hasta el aprovechamiento. Está en legalidad, yo llevo al frente de la institución más de 20 años, los 20 lo he estado haciendo gestión y seguimos. Se hizo un saneamiento donde mi sector, el sector barraquero como lo llaman, productores de castaña y goma, dejó de manejar 3,5 millones de hectáreas para quedarse con menos de 1 millón, y aún así mantenemos una producción muy alta comparada con el saldo que hemos dejado. Es el... Entonces eso, Sí, sí, siga. no, el saldo, los 2,5 millones que dejamos de manejar nosotros en la producción goma, castaña, han pasado a manos del sector campesino e indígena. Y Sí. nosotros, hasta ahora que se nos dio no nos han dado la autorización, nos reconoce el INRA, reconoce los espacios con las limitantes que nos pusieron, pero hasta ahora sale esa disposición de la ABT para hacer un aprovechamiento legal. Lo que hacemos es ilegal. A ver, le pregunto, lo que usted, el millón de ustedes y el resto que se los dieron a los campesinos y a los indígenas, ¿cuál produce más y cuál se aprovecha mejor? Nosotros, Ustedes. nosotros tenemos una infraestructura, por eso es que tenemos costos, pues, ¿no? Para mantener caminos, puentes, galpones, payoles y todo eso, lo que no se considera por desconocimiento. Tenemos la creencia que es recoger la fruta, los cocos, y se acabó el trámite. No es así, se necesita previa unas inversiones. Es por eso que están hablando que empieza en noviembre la reparada de caminos, puentes y galpones para que vayan los zafreros en un número de familias y un poquito más de las 10,000 familias. Ya. Y estas pueden tener un número entre 3 y 6 miembros cada una. Ya. Entonces, ese es el número que pierde Bacadíes, pierde el Beni, cuando se haga cualquier evento en la zafra. Ya en el... Cuando usted me dice, estamos preparando en noviembre, me está diciendo que no se cosecha en noviembre y que la gente en esta época todavía está en Riberalta o en la provincia de Bacadíes. Exactamente, eso es lo que quiero que entiendan, que hay una cosecha mínima, ya, pero la cosecha gruesa viene desde fines de diciembre, que entramos con este número de familias que son campesinos indígenas y que no es como se dice que también es de Riberalta, es de Riberalta, Guayaramerín, Santa Rosa, Reyes, San Borja e incluso Isiama. Se viene la gente porque en el norte amazónico la actividad fundamental es la castaña. Tan es así, Carlos, que el 70% de la economía de la región está bajo el paraguas de la castaña o almendra, porque comúnmente se la llama almendra. Sí. En Bolivia, pues, pero no, en Brasil y Perú, que son productores también, el Brasil mucho más grande que nosotros, se lo llama castaña o Brasil nata. Usted me dice que los frutos no han caído. Explíquenos el asunto, porque entiendo que son árboles muy altos y el fruto cae cuando está maduro. Claro que sí, y la maduración del fruto de la castaña, que nosotros le llamamos coco, tarda entre 12 y 14 meses en madurar. A los 12 meses, si tenemos buenas lluvias,
ya, porque ese es el proceso, el árbol es milenario, Carlos. Claro, por Pues es supuesto. algo que ya hemos comprobado, que ya se han hecho estudios, y la fruta, si el árbol recién empieza a dar fruta así en ¿Sí? 12, 13 años que le da algunos frutos, ya, entonces es distinto, no es lo mismo que sembrar cualquier otra planta. Ustedes Esto resiembran, incluso, nosotros, no, todo es natural, todo es silvestre, pero se puede ya, no sembrar. hemos, se puede Ya, sembrar, ya el Brasil nos ha sacado ventaja haciendo plantaciones. ustedes todavía. No, pues si no tenemos si no nos dan ni la seguridad de dónde estamos, Claro. que, y esta es una inversión que usted recién va a tener fruto después de 12, 13 años. Ya. Ese es el gran pero, por eso, ante esa inseguridad jurídica, es que nos han hecho, pero son cosas insignificantes, no significan nada Claro. comparado con el volumen tan grande que tenemos nosotros en la producción. Hoy día es 11 de noviembre, no están cosechando. Faltan 5 días para lo que debió haber sido el censo del 2022, 16 de Sí, noviembre. No están íbamos cosechando. a estar, no, íbamos a estar todos en nuestros lugares, ya, se cosecha algunas bolsas, pero hablándole de 2,5 millones de hectáreas, no se cosechan en toda esta época 200,000 cajas. Ya, eso no es zafra, son en las comunidades que madura mucho más temprano que lo que madura el grueso del castañal que está en la frontera brasilera y peruana. Ahora, Pues, dígame una cosa, ¿cuánto rinde la castaña para la provincia, para el Beni? ¿Cuánto en plata significa? Porque estoy seguro que el consumo, por más que coman todo el día, es mínimo frente a todo lo que pueden exportar. claro, el consumo del país, no voy a hablar de Riberalta porque eso es más insignificante. Nosotros, el 95 al 97% se exporta al mercado internacional. El consumo nacional no está más que en ese 3. Si usted considera que hemos tenido producciones hasta 28,000 toneladas, ya de eso, un 2-3% consumimos en el país. El saldo es mercado del exterior. Y ustedes Entonces no hay eso de que... Sí, adelante, Carlos. sí, le decía, ustedes la castaña la venden a las beneficiadoras que tienen ahí Manutata y Amazonas o tienen otras que también hacen las mismas exportaciones. Como usted lo ha visto, esa Manutata y Amazonas, hay 16 más ¡Qué belleza! asentadas en Riberalta y 3 en la ciudad de Cobija. Una han querido hacer la EVA en el Sena, en el río Manupare, pero funciona y no funciona. Tal como yo le dije a mi amigo Ricardo Gutiérrez, es un blef. Y son los que nos quieren imponer precios como ayer. Ayer ha ido un viceministro, ha puesto precio, la participación de mí con los zafreros no ha participado mi sector, porque el precio no lo ponemos nosotros, Carlos, el precio lo pone el mercado internacional que en este momento está caído. Claro. Estados Unidos y Europa. Entonces, Estados Unidos y Europa. Más o menos un 60% a Europa y un 40% a Estados Unidos, que es un gran consumidor. Con la guerra de Rusia, ustedes están en problemas, porque seguramente Estamos está en costando problemas. muy barato. Barato, yo le digo porque lo puedo demostrar. Vendí el último contenedor el año pasado, más o menos en noviembre, a $6.40 la libra. Ya, Hoy por libra. hoy, la libra. Hoy por hoy, esa libra no vale más que $2.80, $2.90 y no quieren comprar porque están con una cantidad de castaña estocada. Y cuando se da Los esa compradores, situación, ¿qué hacen ustedes? nos vamos pues ahí a mendigar, a malvivir hasta que venga la próxima zafra, porque es la única actividad que generalmente nos genera recursos. Pues yo he hecho alguna vez algunas comparaciones cuando los municipios tenían buenos ingresos y las gobernaciones, y he sumado todos esos
presupuesto y la castaña genera mucho más. El coco, La genera, sostiene. Sí, adelante. si le preguntaba, el coco, si no lo parten para aprovecharlo, ¿cuánto tiempo les dura en ese estado, digamos, como para no perderlo, por no perder tanto, supongo? Cuestión de 30 a 40 días. Si no se lo recolecta, ya empieza el deterioro, porque justamente estos frutos caen en el tiempo de lluvia, como decimos nosotros. ¿Ya? Estos cocos incluso algunas veces llegan a flotar, y si no de lo que llueve tanto, si no se los recoge rápido y se seca esa castaña o almendra, se frega en un porcentaje muy alto. Entonces hay que recogerlo, por eso la entrada es cuando ellos entran. Y no se entra antes, porque que no han caído, y si han caído son muy pocos. Y el proceso de caída de este fruto, que es un fruto con una cáscara durísima, sí, es peligroso. Incluso cuando estamos en zafra y se precipita por lluvias fuertes o vientos, suspendemos una semana para que terminen de caer esos cocos ya en pleno enero, febrero. Pues es que cuesta entender, y es fácil plantear y querer desmentir algo cuando uno no lo ha vivido. Yo he tenido la suerte de vivirlo desde el comienzo al final, y sigo, y la gran ventaja, tengo ciertos estudios que me permiten hacer ciertas proyecciones. Las declaraciones y la solicitud del gobernador del Beni fueron desacertadas, cuanto menos. Absolutamente desacertadas, y es un desconocido el doctor Unzueta. Ese pueblo le dio el cargo, y su subgobernación no le ha dado recursos, que hace más de 3 meses que está cerrada, no tiene ni luz. Esa es la situación que vive Riberalta. Algunos dicen, ¿por qué yo tuve que ir a Trinidad para hacer una denuncia de esta naturaleza? Porque lo de Riberalta pues no tiene ninguna significación en la capital. Le estoy mostrando que la subgobernación no tiene recursos y está cerrada. Esa es una muestra clarísima, no hay para qué agregarle más cosas. Alguien me decía hoy día, después que yo hacía el programa, en realidad nuestro querido Beni, decía Beniano, él está partido en dos. Tiene dos capitales importantes. Riberalta, Bacardíes para el norte, y de Bacardíes para el sur es dominado por Trinidad. Y yo digo, tan así, usted me dice, no tiene electricidad la subgobernación hace 3 meses. Hace 3 meses y debe mucho más. ¿Ya? Eso lo pueden comprobar en este momento. O sea, que puede a lo mejor... Ustedes, sí, siga, Carlos, ustedes siga. Para hacer un trámite tienen que ir necesariamente a Trinidad, porque no encuentran el trámite en la subgobernación. Sí, así es. Ese y otras instituciones más. Nosotros estamos en realidad pues fuera del contexto del departamento, y es que aquí hay una gran verdad. Como usted dice, hay 2 Beni, un Beni pampeano y un Beni boscoso. Y aquí hay algo importante, Carlos, que muchas veces hay personas que por desconocimiento dicen, bueno, cuando hablamos de Amazonía, nosotros estamos en la Amazonía también. Me dijo una diputada cochabambina cuando hicimos un análisis de la cuenca amazónica en el lago Titicaca, para que se dé cuenta de dónde fuimos. Ya. Y ella me dijo, no pueden ustedes excluir pues a Cochabamba si está en la cuenca. Sí, pero hemos definido que una cosa es la cuenca, que es toda la agua, porque hasta Chuquisaca echa agua al río Mamoré, ¿verdad?, que se van al Amazonas, ¿ya? Entonces hay pues una cuestión, la cuenca amazónica es una y la hilera amazónica es otra, que es precisamente esa zona que en la Constitución se ha denominado región amazónica, con sus artículos correspondientes. Entonces eso es lo que no entra en la cabeza de mucha gente, y de los mismos riberalteños de Guayará. No conocemos nuestra realidad, Carlos. Tenemos una historia tan rica, tenemos un cacho de la esperanza que ya casi no queda nada, y ese es un símbolo que nosotros debíamos haberlo conservado, cueste lo que cueste, pero no hemos hecho nada. Y en esta lucha por la tierra, ¿sí?
Cachuela Esperanza. Sí. Ahí con toda esa riqueza, desde ahí se hacen las primeras exportaciones de castaña o almendra a Inglaterra. Entonces, esta actividad tiene muchos años. Se me dijo en uno de estos señores que me está criticando lo que he dicho, de que yo llevo 27 años en la actividad. No llevo 27 años, yo estoy por cumplir 73 y los 73 los he vivido en esa zona. Que tuve la suerte de ir a aprender un poco, sí, pero eso no me excluye de que yo sea un hombre de la región y estoy en la presidencia de la Asociación de Productores de Goma y Almendra. Hace 23 años, don Carlos, nadie quiere asumir. Caramba, que... Ahora dígame una cosa, ¿la goma cuándo se cosecha? No, la goma tiene el látex. El látex. Y eso tenía nosotros. Hay que ir a rayarlo el árbol. Sí, a rayarlo el árbol, sí, con cuidado, porque pero el precio de la goma, pues en este momento, debido a la goma, que la sintética no es tanto, la que se produce en plantaciones donde el rendimiento por hombre pues es 2-3 veces más que el que tenemos nosotros, pese a que nuestra goma es de altísima calidad, ¿no? Sí, pero todavía se puede exportar, todavía se puede sacar. El problema es precio, Carlos. Podíamos sacar igual o más que antes, porque los árboles están sanitos, la cantidad de árboles incluso es mayor, pero el precio no da para que un hombre pueda tener un ingreso medio, por lo menos. ¿Y su época de zafra, digamos, en qué época, en qué tiempo? Nosotros hacíamos lo que llamábamos la raya de la goma. Se hacía desde mayo hasta casi agosto. Por la sequía se suspendía y porque el árbol tenía fruta y tumbaba su hoja, y a partir de octubre se dejaban 2 meses, se volvía a reiniciar hasta diciembre, que ya las aguas no permitían que se pueda sacar el látex porque le entra agua y se frega la goma. Entonces esas eran y ahí viene y llenaba ese vacío desde diciembre hasta mayo la castaña, o sea, que la hacíamos antes. Un circuito completo de actividad permanente todo el año. Por eso, gracias a esas actividades, ese bosque amazónico se lo ha podido conservar, porque nosotros, en vez de querer estar aprovechando la madera, tratamos de protegerla, y porque no es nomás que el castaño va a dar porque está ahí, y si usted le saca todo su hábitat, ese castaño no le da más fruta y en unos cuantos años se muere. ¿Hasta cuántos metros sabe crecer el árbol de castaña? Entre 35 y 50 metros. Algunos, pocas excepciones, un poquito más. Qué bárbaro. Entonces, para ir cerrando, hoy, noviembre del año 2022, no hay forma de entrar a cosechar. Tienen que esperar que pase Navidad y entonces entran hasta más o menos el mes de marzo, abril, primeros días de abril. ¿Es correcto? Así es correctísimo. Y no se entra antes porque no hay fruto. Los frutos que caen son algunos que se adelantan, por decirle, de un árbol que tenga 600 árboles, caerán pues 40, 50. Claro, no para es que negocio. Un hombre vaya y trabaje todo el día. Claro. No es negocio. Sí. Pues, y hay algo importante que quiero resaltar, por Carlos, favor, antes de que cerremos esto. Sí. Nosotros tenemos una niña chica que ya va en su 7º año y tenemos una falta de agua brutal en la Amazonía. Zonas donde habían los arroyos que permanentemente se castañaba por ahí. En este momento ya hacen 2 años de que esos arroyos no tienen ni una gota de agua. ¿Hay explicación? Seguramente nosotros tenemos pues que es el cambio climático y el fenómeno de la niña, que generalmente tarda 4 años y de ahí cambia, pero esta vez ya estamos en el 7º y continúa. Y yo tengo algunos amigos que me dicen que no hay la menor probabilidad de que cambie, que ese sistema seco va a continuar. Y el árbol se está adaptando a eso, probablemente con frutos más chicos o los 14 meses de lo que usted me dice, pero se está adaptando, es decir, ¿vale la pena seguir cuidando la castaña? Que desde luego,
complejo, porque imagínese, ¿con qué sustituimos, Carlos, Claro. el ingreso de toda esa gente que es la única actividad que les permite tener los recursos para gran parte del año? Y en su procesamiento ya en la ciudad de Riberalta hay el otro empleo, el sector fabril y que trabaja en las distintas fábricas de deshidratado de la castaña que le llamamos beneficiadora, ya donde en Riberalta hay más de 20 beneficiadoras. Entonces la gente sería una hambruna brutal. Yo hace un año, Carlos, tuve una reunión en el BDP y les expliqué que ya no vamos a hablar de crisis en la Amazonía, vamos a hablar de la hambruna que empezamos a vivir. Y esa es la realidad que veo hasta el momento. Qué bárbaro. ¿Sabe qué? Me comprometo a ir para hacer un reportaje de lo que es esta actividad porque ya yo estuve allá, estuve, como le dije, trabajando en materia de seguridad con la gente de Manutata y Amazonas y tomaba Copoazú con Pedro Chimose en la esquina de la plaza. Entonces he sido un beneficiado de estar allá y entonces cualquier rato lo voy a llamar porque le prometo que antes de 6 meses voy a ir y vamos a hacer un trabajo con usted, ¿ok? Perfecto, y yo me comprometo a estar por Santa Cruz y visitarlo para poder ampliar cualquier cosita porque es necesario. Sí, señor. Bueno, Cuando venga por aquí me llama y lo hacemos. Le agradezco mucho, Chichi. yo soy el agradecido. Ok, hasta luego. Entonces, cualquier cosa está en mi teléfono. Gracias, hasta luego, Carlos. Gracias a usted, hasta luego. Pues sí, una entrevista que ¿saben qué? Desde que lo vi esto dije, hay que conseguir una conversación con este señor porque esto nos cambia incluso el panorama, de lo que ha venido sosteniendo primero la gobernación del Beni, por poco conocimiento de la zona, por poca información que tiene el gobernador, y dos, porque esa ha sido la situación por la cual el presidente Arce cambió por 2 años el asunto. Está claro que si pretenden ir en marzo, abril, va a haber cosecha. En ese momento va a haber cosecha de castaña y no va a hacer negocio para el INE ir porque van a faltar por lo menos 10.000, 12.000 familias que van a estar metidos en el monte trabajando. Y cuando él dice familia es muy importante, y lo escuchaba esta mañana, él decía, cuando yo digo familia es porque son grupos familiares que van. Incluso se nos acusó me olvidé de preguntarle eso, de trabajo infantil y lo descartamos completamente. Tenemos mucho cuidado en no incurrir en prácticas como esa, que probablemente antes se las hacía porque, bueno, el propio Evo Morales hizo una ley que permitía a los niños trabajar a los 12 años. Ustedes se tienen que acordar. Porque claro, una cosa es la situación y otra cosa es la realidad. Perdón, una cosa es el sueño de que esto no ocurra y la otra es la realidad de que el que no ayuda estorba en muchos casos. Ojalá no haya trabajo infantil, pero cambiando y más bien volviendo al tema, no hay manera de que el gobierno acierte una. Estoy hablando con don René Chichifón, que es 23 años presidente de la Asociación de Castañeros y Gomeros de Riberalta o del Beni, y nos está dando datos ciertos, concretos. Dentro de una semana hubiera sido el censo, que no lo hubieran podido hacer porque los incapaces no prepararon nada, pero dentro de una semana hubiera sido una buena época para ir a hacer censo. El próximo año también existe noviembre, también existe octubre, también existen los primeros días de diciembre, porque ellos salen ya en grupos grandes a buscar el fruto que cae del árbol de 35, 40 metros, y son unos cocos como una pelota más grande que la número 2, así grandota, tremendamente pesados, caen y si golpean a alguien lo pueden matar, si lo golpean la cabeza.
No es chiste, no está mintiendo. Y esto va a una beneficiadora, tienen que esperar que se seque, en la beneficiadora parten y ¿saben qué? El trabajo es impresionante. Lo digo porque lo he visto en Manutata y Amazonas. Dice que hay, en esa época no había más que una que estaba intentando salir. ¿Saben qué? Tienen un tipo de la SGS. No sé si ahora sigue existiendo la SGS en esos lugares, que está ahí mirando y viendo cómo se seleccionan los granos, las almendras. Entonces pasan por un sedazo, no viene a ser sedazo, pues no, que van poniendo las frutas y van cayendo a los otros lados mientras más grandes sean, mientras más chicas, y al final quedan al final las más chicas, las más grandes, y las que están intactas son las que se exportan. La gran mayoría están intactas. Se exportan, se las sella al vacío. Todos los que trabajan en la beneficiadora, bien vestidos como si estuvieran en un quirófano. Es decir, es un trabajo con toda la ley para ser de nivel 1 y lo es. Eso le da de comer al Beni. Si eso al norte amazónico, si eso lo juntamos a la goma de la que nos está hablando Don Chichi, estamos en otra dimensión. Lamentablemente los ríos se están secando y toda esta cosa, y ya cuesta mucho el tiempo de la siringa, el de rayar los árboles, que yo le preguntaba cosecha. Bueno, en realidad se rayan los árboles, se hace una rayita, se le pone la tichuela, se la deja, tichela, se la deja ahí y al día siguiente van y recogen la tichela llena y la juntan con otra cosa para llevarla después a hacer todo un proceso que no sé si sigue siendo igual, de ir bañando un palo y el palo le van dando vueltas hasta que finalmente hace la bolacha. Hey, estamos hablando con gente que sabe. Arce le vas a apelar de nuevo a hacer censo entre octubre y la última semana de noviembre y déjate de joder. Porque si no, cuando querrás hacerlo en marzo, no te va a dar. No te va a dar porque va a haber lluvia, porque va a haber agua, porque la gente habrá salido y será inútil hacer un censo en esas condiciones. El gobernador del Beni le peló. Listo, le peló. Simplemente eso. Trató de arreglarlo, hay que reconocerlo, trató de arreglar su error cuando se plegó a Santa Cruz, a Tarija, a La Paz, para que se haga en octubre del 2023. No les dieron pelota. ¿Por qué? Porque se impuso a la política. Pero la política no puede, la política, les puedo garantizar, no puede hacer que los tiempos sean favorables donde no va a haber tiempo favorable. La política no define lo que pasa con la naturaleza. En el próximo año, entre octubre y noviembre, hasta el 30, digamos, si quieren hasta la primera semana de diciembre, se puede hacer. Lo demás son conversas, son mentiras, y así uno no llega a ningún lado. Así que vámonos al corte. Yo agradezco muchísimo a quien me mandó la información de Beni TV en la red, se llama el programa de Ricardo Gutiérrez, que muy hábil para preguntar, muy rápido, me gustó muchísimo, y el señor René Chichi Fong, un capo, porque pocos deben saber tanto como él de este asunto. Lleva 23 años en eso.
puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo.